Día, mi nombre es Fernando Santos, soy miembro del Ministerio para Evangelizar y en este momento, en esta hora, tenemos un mensaje de parte del Señor para usted, que no es casualidad, nuestro Dios, de nuestro Creador. Usted que está afligido, usted que se siente en este momento afligido, con nostalgia quizás, quebrantado de salud, usted que se siente que no tiene quien le ame, no siente amor de parte de los seres queridos, de alguna manera el Señor quiere hablar en esta mañana, en esta hora, y hay palabra de Dios para usted. Tenemos aquí la palabra del Señor en el capítulo 4 de Primera de Juan. El apóstol Juan, en el versículo 8 y 9, nos dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, y en esto se muestra el amor de Dios, o se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que viviésemos por Él. Así como usted en esta hora se siente quebrantado, en un momento dado yo estuve en esa misma situación. Sucedió que para los años 1983, recibí una invitación a un templo cristiano donde se predica la palabra de Dios, y acepté la invitación. Llegué a esa iglesia y allí estuve visitando la iglesia durante 2 o 3 meses. Para ese tiempo yo bebía, fumaba, era un joven, tenía 28 años de edad. Cuando me di cuenta que dejé de fumar, que no había deseo de fumar, llamé al pastor, hablé con él y le indiqué que yo había llegado al templo a través de una invitación, pero quería buscar más del Señor, quería tener una experiencia personal con el Señor, y le pedí una recomendación de algún lugar, algún otro templo donde yo pudiera sentirme un poquito más cómodo, ya que en ese templo era un poquito grande y había mucha gente y yo no me sentía muy cómodo. Cuando él me recomendó una iglesia cerca de mi casa que estaba comenzando, apenas tenía 50 miembros, y ahí comencé a visitar la iglesia. Recuerdo que una tarde llegué con un dolor inmenso en el cuerpo, una fiebre tremenda, y me tiré en la cama. Dije dentro de mí, Señor, si tú me quitas este dolor y esta fiebre y me despierta a las 7 de la noche en punto, yo entrego mi corazón en esta noche a ti. Y quedé en un profundo sueño. Abrí mis ojos, miré el reloj y eran las 7 en punto de la noche. Ahí me acordé de lo que yo le había dicho al Señor, y me fui al templo. Cuando llegué al templo, hacían 2 días que no iba, había mucha gente. El cantante visitante era Tito Lara. No sabía que había ese tipo de programa, pero cuando yo vi tanta gente, dije dentro de mí, me paré en la puerta y dije, si no hay una silla vacía donde yo me pueda sentarme, a ver si veía algún lugar donde sentarme, y vi una silla de la tercera fila hacia el frente, y pensé dentro de mí, si en 5 minutos nadie se sienta en esa silla, me voy a sentar. Y pasaron 5 minutos y le di por lo menos un par de minutos más y nadie se sentó. Decidí sentarme en la silla, y para hacerle el cuento largo corto, terminó la parte del hermano Tito Lara, no se predicó, solamente el pastor
hizo un llamado. Y el llamado que hizo el pastor fue a través del versículo 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. La primera parte de ese verso dice que ni los cobardes entrarán al reino de los cielos. Cuando él decía esa palabra, yo dentro de mí decía: Señor, yo no soy tan cobarde, pero necesito que me ayudes a pasar al frente. Y en ese momento, cuando estoy pensando eso, se vira a la persona que estaba al frente mío y me dice: joven, ¿quiere pasar al frente a recibir a Jesucristo? Y ese fue el impulso que me dio el Señor, porque el Señor todo lo oye, todo lo ve y todo lo sabe. Y en esa noche entregué mi corazón al Señor Jesucristo. La palabra dice: porque Dios es amor, Dios te ama, no importa en la condición que tú estés, no importa dónde tú estés y cómo estés, el Señor te ama y en esta hora está tocando las puertas de tu corazón. Dice la palabra que Él toca a la puerta y todo aquel que le abra, Él entrará y cenará con Él. Y desde ese momento que usted le abra la puerta al Señor, el Señor va a entrar a su corazón y va a cenar con usted y va a arreglar todo lo que tenga que arreglar dentro de su corazón. Dice la palabra en el capítulo 3 de Juan, del apóstol Juan, capítulo 3, dice, narra sobre una persona que era miembro de los fariseos de aquella época, un líder de aquella época, de los religiosos de aquella época. Dice la Biblia en el capítulo 3 de Juan, capítulo 3 de Juan, vamos a leerlo para que usted vea la misericordia del Señor. No hay barreras para el Señor, ni distinción de personas. Dice la palabra en el capítulo 3 que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este varón, vino a Jesús de noche. Él sabe que Jesús ha venido de lo alto de Dios, ha salido de Dios, porque las obras que ha hecho Jesús, nadie las puede hacer. Y él en su inquietud viene a Jesús de noche para ver si es verdad que Jesús es el Mesías, o es un profeta, o es alguien que se ha levantado dentro de... Oiga lo que dice Dios en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo. Oiga esto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Comenzamos con un versículo de la palabra, capítulo 4, verso 9, donde Dios dice que Él mostró su amor para cada uno de nosotros, que Dios envió a su Hijo unigénito para que viviésemos por Él. Y aquí, para terminar este pequeño mensaje, le dice a usted: de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted cree en el Señor Jesucristo, puede en esta hora levantar su mano ahí donde se encuentra y decirle: Señor Jesús, creo en ti, en esta hora entrego mi corazón a ti, perdona mis pecados y permíteme, Señor, caminar en tu gracia y en tu amor. Te acepto públicamente, Señor, límpiame con tu sangre, sáname y permíteme caminar junto a ti. En el nombre de Jesús, amén.